Buenos días. Somos Jesús Cobo y Dani de Luis. Yo soy miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Marse Española de Salud Mental Perinatal y Daniel de Luis es especialista en neonatología en el Hospital Parc Taulí, donde trabajo yo. Y la entrevista de hoy viene relacionada con el 15 de octubre, que quizás algunos de ustedes ya sepan, pero otros no. Es el Día Mundial de la Concienciación sobre las Pérdidas Perinatales y la muerte neonatal. Y desde la Sociedad Marse Española de Salud Mental Perinatal hemos querido recordar de nuevo, ¿no? Este día, ¿no? Y siempre intentamos cada año hacer un recuerdo, ¿no? Con una entrevista a Guida Rubio Faus, que se encuentra en la sala. Muchas gracias, Guida. A vosotros por invitarme. Guida Rubio es psicóloga, además es especialista en salud mental perinatal y además es una de las cofundadoras y coordinadoras de la asociación Ángel Vallés, que es, digamos, la asociación aquí del área de nuestro hospital, ¿no? Tanto de Daniel como mío. Yo también trabajo en el Hospital Parto de Sabadell, ¿no? Y ha participado en múltiples actividades a nivel en la práctica profesional también, ¿no? Y realiza también un abordaje, ¿no? De las pérdidas perinatales y también trabaja en el ámbito privado y en el académico. Digamos que también tiene esta doble aspecto que yo creo que es muy importante a nivel de la comprensión, ¿no? De todo lo que significa y lo que podemos hacer en salud mental perinatal con las pérdidas perinatales. Bien. Pues bueno, buenos días, Guida. Y Buenos ahora días. introducir un poco el tema de la entrevista de hoy, ¿no? Hoy queríamos destacar la importancia de los permisos por maternidad y también paternidad en los casos de pérdidas perinatales. ¿Qué te parece hablar del tema? ¿Te parece un tema adecuado hoy? Sí, ¿no? Yo creo que cuando me expusisteis el tema que queríais tratar, siempre parece que sea como un tema secundario, ¿no? Cuando te dicen muerte gestacional y neonatal, seguramente antes que pensar en los permisos nos vienen a la mente un montón de cosas, ¿no? En las que muchas veces ponemos el foco. Pero para mí el tema de los permisos am, esconde debajo, ¿no? Es un poco como un iceberg porque esconde debajo muchos matices, ¿no? El primero es el hecho de que a través de estos permisos estamos validando esta maternidad, esta paternidad, ¿no? A nivel social hay como un reconocimiento de que esta pareja han sido padres y al final sabemos, ¿no? Cuando trabajamos y acompañamos a estas familias que este reconocimiento es parte importante también en su proceso de duelo y en ese seguir hacia adelante, ¿no? Que tienen que procesar en su vida. Otra de las cosas que esconde el hecho de los permisos es el equiparar a todos los bebés, nazcan vivos o nazcan muertos, ¿no? Todos van a contar por igual en nuestro entorno, en nuestra sociedad. El hecho de que empecemos como a clasificar en función de los días de gestación, en función del momento en el que se produce esa muerte, es como que le estamos quitando valor a esa vida, ¿no? Y obviamente eso para las familias, ¿no? Para las madres, para los padres, pues es un golpe muy duro, ¿no? Que te digan que tu bebé no vale porque no llegaba a X días de gestación o no llegó a nacer con vida, pues es un muy duro golpe. Con el hecho de los permisos, yo creo que ahí a nivel social podemos hacer mucho trabajo. Y además hay un matiz extra, ¿no? Que es que nos permite parar. El duelo necesita tiempo, mucho más del que como sociedad y como cultura solemos entender como normal. Y el hecho de tener un permiso, que aquí es de 16 semanas, podría ser mucho más largo también, pero nos da ese espacio, ¿no? Ese paréntesis en el que la familia pues, puede empezar a hacer su proceso de duelo y empezar a trabajar en todo lo que se tiene que hacer para sobrevivir, porque para mí al inicio es supervivencia a la muerte de un hijo o una hija, ¿no? Entonces puede parecer que es un tema como más secundario, pero ya os digo, para mí debajo se esconden un montón de cosas que son un gran reflejo también de cómo encaramos como sociedad el tema de la muerte gestacional y neonatal. Mm, pues muchas gracias.
¿Cómo has visto la evolución de los permisos laborales por duelo perinatal en los últimos años? A ver, vamos, o sea, hay cambios, es evidente, ¿no? Así vamos unos años para atrás, el hecho de que la gestante, ¿no? La madre gestante pudiera tener el permiso de maternidad era impensable, o sea, vamos avanzando. Pero yo creo que no nos podemos parar donde estamos, ¿no? Tenemos que seguir adelante porque aún faltan muchísimas cosas, ¿no? Para mí la más básica es el dejar de poner el foco en las diferencias, ¿no? Seguimos poniendo la mirada en clasificar, ¿no? Si una muerte o una pérdida es como más válida que otra o más impactante que otra, y eso tenemos que dejar de hacerlo porque al final lo que lo que construye a ese bebé como hijo o hija, como persona, ¿no? Es el espacio emocional y mental que le dejan los padres, ¿no? Que se va construyendo. Entonces, para mí lo que nos falta es dejar de poner el foco en la diferencia. No podemos marcar una barrera a los 180 días, porque ¿qué pasa con todos esos bebés que mueren antes de esa fecha durante la gestación? Tenemos que dejar de poner la diferencia también entre la mamá gestante y el otro o la otra progenitora, ¿no? Porque no puede ser que una parte, en el momento actual, a la mamá gestante, si el bebé cumple más de 180 días de gestación, si se le da el permiso, a las parejas existe muchísima controversia. En 2019, con la ley de la igualdad, se empezó a dar el permiso a la pareja, pero después se revocó porque lo que pone la ley es que es un permiso dedicado al cuidado del bebé. Como no hay bebé al que cuidar, dijeron que ese permiso quedaba anulado. Es verdad que en 2022 hubo diversas familias, diversos papás sobre todo, que reclamaron a nivel judicial y consiguieron el permiso, pero no todos. Y de hecho, a finales del 23, el Tribunal Supremo dijo que no tenían derecho a esa baja. Entonces, hay muchísima controversia que para mí no tendría que existir, ¿no? Tendría que al final ser todos los papás y las mamás en el momento en que sea en el que se produce esa muerte los que puedan acceder a este permiso, ¿no? Por lo que os comentaba al principio, porque eso valida su realidad como madres y como padres y porque les permite también parar. Otra cosa aquí que se abre con el tema de los permisos y que a menudo debatimos, ¿no? En este ámbito es el hecho de que no exista una baja por duelo como tal, ¿no? Y si existe de 2, 3 días como mucho, que eso también yo creo que podría ser interesante el plantearnos, ¿no? Como sociedad si no sería importante tener ese tipo de bajas contempladas. Pero para mí sobre todo lo que nos falta es eliminar diferencias. Entonces ya nos lo has adelantado un poco, pero por si a alguien le ha quedado alguna duda, quizás, ¿no? ¿Quién puede necesitar estos permisos laborales en casos de duelo perinatal? Pues sobre todo las mamás y los papás, ¿no? Al final, tenemos que pensar que van a tener que, que enfrentarse a lo más difícil que seguramente les va a tocar hacer en la vida, que es aprender a vivir sin su hijo o sin su hija. Y no hace falta tampoco ser mamá o ser papá para poder imaginar, ¿no? Lo duro que puede llegar a ser acostumbrarse a algo así, ¿no? A echar de menos en tu día a día a esa persona con la que pensabas tener un futuro, ¿no? Con la que pensabas construir una vida. Entonces, el papá y la mamá necesitan ese tiempo, ¿no? Necesitan ese espacio para llorar, para hacerlo real, para adaptarse a echar de menos, para acostumbrarse a echar de menos, para poder volver a andar en su rutina, poder volver a sonreírle a la vida, ¿no? Pero eso necesita de tiempo, de mimo y de que como sociedad protejamos ese momento de extrema vulnerabilidad. Perdona, ¿cómo se solicitan estos permisos laborales en caso de duelo perinatal? Tienes que ir, ¿no? Bueno, el permiso de maternidad o paternidad lo tienes que solicitar en la Seguridad Social, ya puede ser de manera en la sede electrónica, ¿no? De manera telemática o presencial, y sí que deben adjuntar el informe médico correspondiente, ¿vale? El informe de maternidad, eso sí. Luego tienes que llevar obviamente tu identificación, ¿no? El tema de la empresa o de los autónomos si trabajas por cuenta propia, como lo tramitarías si tu bebé hubiera nacido con vida, ¿no?
con el añadido de que a veces nos encontramos que en la propia administración no tiene muy claro quién tiene derecho a ese permiso y quién no. Entonces, muchas veces nos pasa que estas familias, con todo lo que ya llevan encima, ¿no? De dolor, de papeleo, se encuentran que les han dicho que tienen derecho a ese permiso y la persona que les está acompañando pues no sabe cómo se tiene que tramitar o tiene una información que no está actualizada y en un momento así de tanto dolor, tener que pelear por algo que debería ser un derecho, pues añade muchas complicaciones, ¿no? A ese proceso de duelo. Muy bien. Y tú que atiendes a muchas familias, ¿no? En este contexto, ¿cuáles son tus recomendaciones ante una madre o una pareja que han tenido una pérdida perinatal temprana y necesitan un tiempo laboral, a nivel laboral para recuperarse de todo esto que hablamos? Vale, en las pérdidas perinatales tempranas es verdad que a partir del 2023 y bajo el amparo de la Ley de Sexualidad y Derechos Reproductivos, se emplazó un permiso de unos 3 días más o menos en caso de aborto, ya sea espontáneo o voluntario, o sea, involuntario o voluntario, ¿vale? Siempre sujeto a un informe médico que abarca el tiempo de realización del proceso y de incapacidad para poder retomar el trabajo. Pero obviamente es algo que se centra mucho solo en la parte como física del proceso, ¿no? Dejando de lado toda la parte emocional. Las familias que a las que su bebé muere durante la primera parte del embarazo o antes de esos 180 días, al final el único recurso que les queda es irse a su médico o a su médica de cabecera, ¿no? Y pedir una baja por otro motivo, que suele ser pues ansiedad o depresión. Eso es lo que más vemos, ¿no? El motivo de baja que da, que al final sí que les estamos dando ese espacio para parar, pero claro, que reclamamos también nosotros, ¿no? Como profesionales, como entidades, asociaciones, como familias, ¿no? Que al final no es lo mismo. O sea, el duelo no es un proceso patológico. Y yo creo que eso nos cuesta entender, ¿no? A nivel social. Y en el momento en que la baja la estamos dando por ansiedad o por depresión, en el fondo estamos como diciendo que el duelo no existe como entidad propia y que si existe se asemeja más a un proceso patológico que a un proceso sano y necesario por el que todas las personas en algún momento de nuestra vida vamos a transitar, con el también estigma o incluso penalización que una baja de este tipo puede tener en ciertos entornos profesionales, ¿no? Por ejemplo, cuerpos de seguridad, pilotos de avión, ¿vale? Son profesiones que no se pueden permitir una baja por salud mental porque eso está penalizado en su sector laboral, ¿no? Entonces, es lo que os digo, el tema de los permisos parece como muy secundario, pero es un iceberg tremendo lo que esconde debajo del agua, ¿no? Y hay muchos matices que son importantes, ¿no? Cogerse una baja por depresión o por ansiedad tampoco valida el hecho de que has sido madre o de que has sido padre, de que ese bebé es una persona, ¿no? Que para ti era importante. Y luego está el hecho de que no siempre nos la van a dar, ¿no? Y ahí es donde yo digo, bueno, y no podemos crear una baja por duelo, entonces, ¿no? A nivel de sistema no podemos hacer un permiso. De hecho, nosotras siempre que hablamos de duelo con compañeras de profesión, ¿no? Decimos que es muy sorprendente que cuando te casas te dan 15 días de permiso y cuando se te muere un familiar te dan 3. Para mí eso resume muy bien cómo funcionamos a nivel cultural, ¿no? Lo bonito nos encanta, a lo feliz, a lo Mr. Wonderful le damos mucho espacio, pero a la parte más triste de la vida lo que queremos es darle a la cámara rápida, ¿no? Al avance rápido y terminar cuanto antes. Pero los que trabajamos al final con estas mamás y estos papás, sabemos que los duelos son lentos y que lo que necesitamos precisamente es ir a otro ritmo, ¿no? Es ir lentos. Muy bien, y has hablado un poco de nosotros, y digo nosotros pensando en asociaciones, organizaciones, profesionales y otras personas implicadas. ¿Qué crees que podemos hacer para fomentar estos permisos laborales por pérdidas perinatales? Creo que nos toca alzar la voz, ¿no? Por estas familias, hacer presión hacia el sistema, hacia los políticos, hacia la gente que decide qué leyes se aprueban, qué permisos se dan y qué no, porque al final nosotros somos los que estamos al lado de las familias, ¿no? Y las que podemos
a reflejar mejor también todas las dificultades con las que se encuentran, obviamente las familias también, ¿no? Pero a veces cuando estás en el dolor, hacer campaña, ¿no? Y visibilizar, pues quizá no tienes esa energía. Entonces yo creo que nosotros, asociaciones profesionales, podemos hacer esa labor, ¿no? De hacer presión para validar que estas familias son madres, son padres, que estos bebés cuentan, ¿no? Porque en el momento en que cuentan para sus papás, tienen que contar para el resto de la sociedad. No nos toca a nosotros decidir cuándo ese bebé empieza a ser una personita y empieza a ser un hijo o una hija. Eso le toca a cada familia que vayamos a acompañar. Y creo que también ya no solo como profesionales, ¿no? Sino también como miembros de esta sociedad nos toca hacer presión y poner nuestro granito de arena para cambiar la mirada hacia la muerte y hacia el duelo. Tenemos que abrirnos mucho más ahí, ¿no? De validar que es algo que pasa, que es algo que necesita tiempo y que los duelos sobre todo son sanos y son necesarios. O sea, es algo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que hacer un duelo, no es nada malo hacer un duelo. Gracias, gracias, Guida. Sé que la labor que estáis haciendo desde las sociedades, ¿no? Desde las asociaciones y también la que intentamos hacer también desde las sociedades científicas, ¿no? Que vamos en la misma dirección, no cae en saco roto. Justamente coincidiendo con este aniversario cercano, ¿no? Del día de recuerdo, ¿no? De las pérdidas perinatales, la muerte neonatal, ha llegado a la red la noticia de que en Perú, en Latinoamérica, ha habido una nueva ley que es muy importante en este sentido, que se suma a otras leyes que ya existen en diferentes países, o sea que no estamos solos a nivel, ni a nivel catalán, ni español, ni internacional, pero igualmente tenemos mucho camino todavía por recorrer y me quedo con una frase que tú has dicho que me ha quedado, con tu permiso me la he apuntado y todas las muertes son válidas. Y esto yo creo que es una frase muy importante y muchas gracias por todo tu sabiduría y por tu trabajo también. A vosotros por invitarme. Muchas gracias, Guida. Hasta pronto. Abrazo.